Buenas noches, bienvenidos a 8 en punto. Gracias por acompañarnos. Nuestros temas de análisis de esta noche: el estado de la economía y el contexto sociopolítico del país. Por eso un poco la pregunta planteada alrededor del contexto también electoral y lo que tiene que ver con declaraciones que ha dado a los medios de comunicación, particularmente acá, a República, en Canal 33, el ministro de la Defensa, David Munguía Payés. Sobre esos temas conversamos esta noche. Queremos agradecer que nos acompañan en nuestros estudios Jorge Dabú, expresidente de la Asociación Nacional de Empresa Privada NET y representante del movimiento Decide. Bienvenido, Jorge, un gusto. Gracias, un gusto estar en tu programa nuevamente, William. Excelente, también agradecemos a Roberto Rubio, él es el director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo, FUNDE. Roberto, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, William. Buenas noches, Coqui. Buenas noches. Bueno, perfecto, varios temas para iniciar. Decíamos entonces, este que tiene que ver, obviamente lo traemos a cuenta porque tiene que ver con la situación del papel de la Fuerza Armada en el contexto político electoral que está viviendo nuestro país, pero también porque tiene que ver con un tema, de ahí sí que se mezcla, ¿no? El tema de la estabilidad e inestabilidad política que puede tener el país por el tema electoral y la situación de economía que lo veremos más adelante. Jorge, para comenzar, rápidamente entonces, ¿Cómo hay que tomarse las declaraciones que ha dado el ministro de la Defensa sobre el tema de si un eventual fraude, entonces cómo debe reaccionar la Fuerza Armada por ello? Bueno, la verdad que las declaraciones del ministro sorprendieron un poco, aunque algo parecido había dicho en las elecciones anteriores, pues llamó mucho la atención que vuelva a hacerlo. Y la parte importante en esto es que nuestra Constitución en el artículo 212 define con claridad cómo debe actuar la Fuerza Armada y dice que la Fuerza Armada es una institución profesional, apolítica, no deliberante, con un carácter instrumental, es decir, no está para tomar decisiones de carácter político, sino más bien para someter el poder de la Fuerza Armada al comandante general de las Fuerzas Armadas, que en este caso es el presidente de la República. Ese tipo de declaraciones preocupan, como decía antes, porque desde que se firman los acuerdos de paz, el rol de las instituciones está claramente definido y ese rol es la base y el sustento de la institucionalidad democrática en la cual confiamos los ciudadanos para vivir en un país libre, democrático, independiente y en una república. Dicho eso, entiendo que el señor ministro dijo que ya no iba a hablar del tema. Espero que sea que no va a hablar porque está convencido que esto no estaba correcto y no que sea, no voy a hablar de eso porque no quiero seguir levantando, digamos, polvo sobre el tema, que es quizás la parte más preocupante de todo esto. Ya. Roberto, este día hemos conocido declaraciones que dio ayer el magistrado Miguel Ángel Cardosa del Tribunal Supremo Electoral y decía él, con la Fuerza Armada estamos de la mano, pero desde luego que si es una cuestión que por inteligencia la Fuerza Armada conoce, sería bueno que lo compartiera con el Tribunal Supremo Electoral para que tomemos las previsiones del caso. Creo que tenemos ahí un poco el recorte que teníamos del periódico de esa declaración que daba Miguel Ángel Cardosa, a ver si lo mostramos más adelante. Pero un poco la primera impresión, Roberto. Me parece bastante delicado esas declaraciones, porque no es solo la primera vez. Es decir, si fuera un exabrupto, uno diría, bueno, tal vez esto pasa, pero yo creo que ha habido actitudes anteriores que implican o involucran a la Fuerza Armada en temas políticos y a veces en temas políticos electorales, porque, como decía Jorge también antes, ya hubo una declaración también cuando creo que el fiscal hizo algunas declaraciones sobre investigaciones, pues sale casi con toda la plana mayor de la Fuerza Armada atrás, ¿verdad? Y esas son señales, son símbolos de decir, miren, pues aquí estoy, aquí está la Fuerza Armada, no la toquen, y creo que esto nos puede llevar o nos está llevando a algo que ha sido sagrado en los acuerdos de paz. Es que si algo se logró en los acuerdos de paz fue justamente el no involucramiento en asuntos políticos, electorales y políticos en general de la Fuerza Armada. Y si estamos viendo estos signos, pues ciertamente se están violando los acuerdos de paz y se está violando lo más sagrado que tenían esos acuerdos de paz, que de alguna manera se había venido logrando, y es esa pues actitud profesional
de acuerdo al rol que le da la Constitución a la Fuerza Armada. Y creo que afirmar también que hay fraude sin proporcionar datos, pues uno hacía como ese símil entre en lo que había dicho Nayib Bukele, que había dicho fraude, pero sin haber tenido pruebas, sino haberse dejado ir por un rumor. Y por un rumor, un ministro de Defensa no se puede dejar ir. Y entonces sí es por inteligencia militar. Creo que es correcto que el magistrado Cardoso le diga, bueno, entrega la información que hay, porque es algo público que ha dicho y necesita un sustento. Si no hay sustento y se debe a otro rumor, claro, es realmente algo muy delicado lo que se ha hecho. Jorge, porque la semana pasada mostrábamos una gráfica que Edwin Segura del EPG Datos subía, donde estaba el nivel de aceptación que tenía la Fuerza Armada, digamos casi por una década, y de tener un 70% ha caído a lo que se tiene actualmente de un 52% más o menos de aceptación. Es decir, hay un descenso en términos de aceptación del papel de Fuerza Armada ante la población, ante la opinión pública. Bueno, desde que la paz se firmó en el 92, recordemos que el rol de la Fuerza Armada siempre estuvo del lado de la sociedad en los momentos más difíciles que el país ha tenido, en los terremotos, en las inundaciones, en los diluvios, en todos los momentos más complejos, inclusive cuando el mismo gobierno no fue capaz de administrar la seguridad en nuestro país. La gente sintió un grado de tranquilidad cuando va acompañando, digamos, la Fuerza Armada a las fuerzas del orden público. Es decir, la Fuerza Armada siempre se ha visto como el último recurso, como aquel bastión que garantiza un país libre, democrático y que está del lado de la gente. Y cuando el comandante general de la Fuerza Armada pretende darle un rol diferente, aunque sea en el discurso, pues, sí. Perdón, el ministro de la Defensa, eso genera preocupación y quizás es un poco lo que estamos viendo reflejado en ese tipo de encuestas. ¿Ustedes han pedido la interpelación del ministro de Defensa ante la Asamblea Legislativa? Sí, con el objeto de que explique si el objetivo de esta expresión es que está pensando en una versión diferente del rol de las Fuerzas Armadas en nuestro país, o si fue un error de percepción o inclusive de lo que él haya dicho. Es importante, y repito, porque la democracia, la república de nuestro país, uno de los bastiones, está cimentado en esa institucionalidad en donde la Fuerza Armada tiene un rol importante. No podemos ahorita venir en un discurso a trastocar esa visión que tenemos los salvadoreños de la institución. Bien, siempre se ha dicho que en elecciones se genera cierta inestabilidad y eso golpea un poco la actividad económica porque se genera un poco de incertidumbre. Entonces, cuando regresemos un poco a hablar de cómo cae esto en medio del contexto electoral, entonces, y ahí entramos a hablar sobre otros temas también que son importantes de conversarlo sobre la actividad económica del país. Vamos a la pausa, regresamos. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Bien, dejamos plantear la interrogante un poco sobre, Roberto, cuál es el impacto de este tipo de declaraciones sobre el tema del clima de estabilidad o inestabilidad que se puede generar alrededor de un proceso electoral y que obviamente tiene consecuencias, siempre se ha dicho, por el clima que se genera sobre la actividad económica en los países. Puede tener consecuencias graves, imagínate tú, es decir, porque las cosas que se dicen hay que saber leer el cómo se dicen, cuándo se dicen y qué hay detrás de lo que se dicen. Porque lo que se dijo, ¿verdad?, de que si había fraude, podría haber un levantamiento popular, lo que puede haber detrás, el mensaje que se puede estar enviando, puede ser interpretado como una amenaza. ¿Qué pasaría entonces en esa hipótesis? Suponte tú que ahora que mucha gente que considera que es inevitable el triunfo de Nayib, lo cual yo creo que no es cierto, ¿verdad? Ahí creo que podemos hacer otra vez otra oportunidad, un análisis de por qué no, pero suponete que de repente pierde Nayib, como ya lo consideran que es inevitable y que si pierde solo puede perder solamente por fraude. Seguro que va a haber gente, no sé, 500, 1000 personas que pueden protestar, pueden quemar llantas. Y si eso es levantamiento popular, y si a eso responde la Fuerza Armada diciendo y acompañando que hay fraude,
O sea, es delicado que eso lo esté diciendo un ministro de Defensa de estas alturas. No quisiera pensar que esa situación se puede dar, ¿no? Y que entonces no se quiera respetar la institucionalidad, porque sí es muy factible que no gane. También, a pesar de ciertos datos que hay, otros datos que te están diciendo y otros razonamientos que te dicen que eso no está garantizado. Entonces, si ya se le metió en la cabeza a la gente que tiene que va a ganar, como digo, la palabra fraude va a estar ahí. ¿Será eso el fraude al que se refiere? ¿Será ese levantamiento popular de las protestas que se pueden generar? ¿Y será eso lo que nos está diciendo? Es que si no gana también, la Fuerza Armada va a acompañar eso. Ojalá que eso no sea, porque eso sí sería realmente un retroceso a la época, ¿no? De los años 80. Ya. Jorge, ¿cuál sería entonces en términos de si hay un impacto o no en el tema del clima? Bueno, mira, el clima de inversiones en el país se ha venido deteriorando desde hace ratos. Todos los indicadores de competitividad del país, desde el doing business, los grados de competitividad, nosotros antes, en la época antes del expresidente Saca, estábamos en los niveles de Chile, de México, con grado de inversión. Hemos llegado a los niveles de Jamaica, de Zimbabue y de otros países de África. Es decir, esto ha sido un proceso. Yo no me atrevería a decir que un tema específico, sino que es una sumatoria de un montón de cosas que obviamente ahora, con las redes digitales, con la información que está a la distancia de un clic en tu computadora, pues la gente se da cuenta de todas las cosas. Y todo aquello que genera incertidumbre política, inseguridad jurídica, tiene mucho más peso que una política pública que suene bonito. Porque la gente sabe que las inversiones que son sostenibles son para el largo plazo, y esas son las que requieren de tener confianza y seguridad. Así que esta, digamos, es la cherry del pastel sobre todo lo que hemos venido viviendo en este gobierno por ya algún rato. Ahora, en los contextos electorales siempre hay un cierto retraimiento de la actividad económica, sobre todo el tema de inversión, la inversión extranjera, ¿no? Bueno, la inversión extranjera, solo para que tú tengas un dato, del 2010 al 2017, 10 al 17, en Centroamérica fueron 74.000 millones de dólares. 74.000 millones de dólares, y de eso solo 3% vino a El Salvador. 3%. Quiere decir que cuando la gente pone el mapa de Centroamérica, tiene que hacer una inversión, El Salvador no está apareciendo con ningún tipo de atractivos. Eso, te repito, sumado una serie de situaciones y condiciones que a través del tiempo se han venido dando. Siempre en las elecciones se frena un poco la economía, pero es un frenado coyuntural. Lo que yo te estoy diciendo es un frenado ya de un carácter más estructural, que está dado por la inseguridad jurídica, la inestabilidad política del país, que ya son componentes diferentes. Perfecto, Roberto. Entonces, porque ahora se está hablando, por ejemplo, que el país puede cerrar en crecimiento de la economía desde luego 2018, 2.6 más o menos en promedio. Bueno, mira, primero si lo comparamos en términos relativos, es decir, no hacemos una valoración quizá absoluta, el quinquenio de Mauricio Funes, el crecimiento fue de 1.8. En este quinquenio, pues tenemos 2 años, ¿no?, que puede andar por el 2.6 en este año, y posiblemente el siguiente, aunque posiblemente el siguiente es un poco incierto por la cantidad de factores, un poco bajo un poco control, digamos, ¿no?, de lo que puede suceder. Y lo que nosotros analizamos fue que en el primer semestre de este año efectivamente hubo una reactivación de la economía, que ya en el segundo semestre pues se ha venido decayendo, posiblemente por ese efecto incertidumbre que generan las elecciones, posiblemente incluso el efecto electoral del 4 de marzo, que se vio que el frente pues era muy difícil que ganara las presidenciales, pudo haber también, digamos, destrabado algunas inversiones, ¿no? Pero sí vemos eso. Ahora, si tú lo comparas en términos de ya más absolutos de lo que debería de ser, todavía un crecimiento del 2.6 es demasiado bajo.
estamos todavía en esa, yo diría en esa trampa del 2%, todavía a nivel centroamericano seguimos bastante bajo y necesitamos pues unas tasas de crecimiento muy superiores a ese 2.6 y sobre todo, es cierto, ha habido digamos un mayor incremento en la inversión pública, quizá como nunca se había visto en los últimos años, lo cual eso es positivo, pero indudablemente pues eso ha disparado cierto gasto, porque también hay otros gastos que se han implementado, a pesar de que los ingresos también subieron bastante, hemos tenido un déficit. Pero sí, me parece que en términos de reactivación económica, bueno, hay que compararse, pero comparado con el periodo anterior, hemos mejorado un poco, ¿no? El sector de la construcción fue el que creció bastante en el primer semestre, en el segundo ha decaído, y de hecho lo vemos físicamente como el primer semestre, pues han habido muchos proyectos inmobiliarios, edificios que están construyendo, cosa que no se veía antes, pero ese decaimiento no sabemos si puede seguir, puede ser el efecto electoral que la gente ahora espera. Sí, y el tema que tiene que ver entonces, Jorge, por ejemplo, con el debate sobre el proyecto de presupuesto general de la Nación, que los diputados se supone que lo tendrán como prioridad en la sesión plenaria del miércoles. Incluso el diputado de Gana, Guillermo Gallegos, decía temprano que ese tema lo iban a tratar antes que elección de fiscal general de la República incluso. Bueno, el presupuesto general de la Nación sigue creciendo. Y sigue creciendo sin un sustento de recaudación que le permita un crecimiento saludable. Si bien es cierto hay que pagar 800 millones, que son los 800 millones que se ocuparon cuando Mauricio Funes entra al poder y le limpian la mesa a Mauricio Funes de todos los letes, le limpian los 800 millones y se mete esta deuda que es la que vamos a pagar el próximo año. Aparte de eso, te están subiendo 440 millones de dólares adicionales. Es decir, amén de que el gobierno sigue recogiendo más impuestos, el IVA ha subido el 11% y la renta el 4.2%. Amén de que sube más, el gasto sube aún más de la recaudación, está subiendo al 9.6%, casi 10%. Entonces lo que te está diciendo es algo así como cuando los perros se quieren morder la cola y empiezan a dar vueltas y nunca se la muerden. Lo mismo nos está pasando porque entramos en una espiral de gasto mayor a los ingresos, que es lógico en gobiernos que no son muy capaces, porque los gobiernos incapaces tienen que repartir dinero para mantener a la gente medio contenta con algunas cosas. Y eso es un poco lo que nos está sucediendo. El presupuesto está creciendo nuevamente y es preocupante en el sentido que la inversión social no está cambiando la realidad de la gente. Es decir, lo que eran, para que tú tengas una idea, hace 10, 12 años, el monto de subsidios era 20, 30 millones de dólares. Los subsidios han llegado a estar en el gobierno anterior y en este gobierno a niveles de 400, 500 millones de dólares. Y si tú vas y haces un análisis serio, honesto, si esto le ha cambiado la vida a la gente, y la respuesta es que no. Y no se le ha cambiado porque es populismo que al final no resuelve los problemas. El presupuesto tiene gasto que no debe estar ahí y que espero que le den un recorte, porque ese gasto lo vamos a tener que pagar los salvadoreños con impuestos o con desempleo, porque no hay otra opción de dónde sacarlo. Bien, tengo que ir a una pausa comercial. Cuando regresemos hablemos un poco de el llamado, más bien la urgencia que hizo la Embajada Norteamericana a CEPA de abstenerse de lanzar la licitación en las actuales circunstancias del puerto de la Unión, por las implicaciones obviamente que tiene que ver esto en términos de las zonas económicas especiales y la concesión misma del puerto de la Unión. Vamos a la pausa, regresamos. El pasado 12 de diciembre, la Embajada Norteamericana dijo en un comunicado que se requiere más tiempo para licitar la concesión del puerto de la Unión para permitir un proceso transparente, y el último párrafo, que era bastante directo, siempre he dicho de que parece que, a diferencia de otros comunicados, en el lenguaje que es un poco más diplomático, este fue bastante directo, porque dice: urgimos a CEPA a abstenerse de lanzar la licitación en este momento. En su lugar, CEPA debería cumplir con los estudios de recomendación por instituciones financieras internacionales, y bueno, y hace todas las consideraciones, ¿no? Roberto, ¿qué implicaciones o cómo interpretar esto?
Bueno, yo te voy a hablar de las percepciones que uno tiene. No tengo así una evidencia de pruebas de que hay falta de transparencia y cuáles son todos los procesos que tienen que cumplirse. Quizá además que ha tenido más experiencia con CEPA, pero nuestra opinión es que CEPA no ha sido pues muy transparente. Nosotros hemos solicitado ya las bases de licitación del puerto desde hace varios meses, lo hemos venido pidiendo ya, creo en 2 ocasiones. Siempre se nos dijo que no estaban. Y esto pues el hecho de que no estén y que esté casi a la puerta la licitación levanta sospechas, es decir, no se hace de una manera como normalmente es, porque en estas cosas tú sabes que a veces estas licitaciones, como sucede, creo que un dato que me comentaron del portal fiscal, yo creo que en estos últimos años, no me recuerdo cuántos, habían cerca de 56,000 contrataciones de libre, como le llaman, de libre contratación, es decir, que no siguieron, muchas de ellas, la mayoría no siguió la normativa de los procesos. Entonces, en el pasado se reglamentaba la parte de urgencia, ¿no? Sí, claro, entonces hay muchas maneras de arreglar. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, las bases de licitación, cómo se elaboran, son claves. Conocer las bases es importante. Después, Coqui nos puede contar un poco todos los procedimientos que tienen que seguir, pero las bases de licitación son importantes porque viene una consultoría, pero vos ya arreglaste previamente con la empresa o con el amigo, ¿y qué es lo que haces? Bueno, mira, estas bases de licitación las voy a entregar hoy viernes para que al otro viernes ya tengan que presentar la propuesta. O sea, elaborar la propuesta requiere tiempo, no es fácil. Entonces una especie de truco. Sí, entonces dice, y te ponen, no, y mira, el consultor tiene que ser de 37 años, y tiene que tener camisa roja, y tiene que tener estas características. O sea, tú puedes arreglar las licitaciones a la medida, y eso levanta sospechas si tú no lo haces muy de frente. Luego ha habido otras situaciones de otras licitaciones. Yo me recuerdo que a nuestra oficina llegó, porque tenemos la oficina de acceso a información y denuncias de corrupción, llegaron algunas de las personas que participaron en la contratación de los servicios terrestres del aeropuerto, ¿no? Nos llegaron a contar que igual que fue dirigido, no puedo decir los nombres, pero nosotros trabajamos con bastante confidencialidad, pero incluso me enseñaron unas grabaciones de cómo realmente se estaban dirigiendo estas, ¿no? Entonces sí hay una situación de cierta opacidad que pues preocupa que no se haga con la transparencia del caso. Sí. Jorge nos decía, bueno, usted participó directamente en muchas reuniones cuando era representante, en este caso la ANEP, ¿no? Como presidente de ANEP, y entonces tiene un delegado ante CEPA, un representante. Sí. Nosotros teníamos, hasta la decisión del expresidente Funes cuando saca al sector privado, nosotros tenemos 2 directores en la junta directiva de instituciones, CEPA incluido, y yo fui director personalmente como presidente de ANEP, fui director de CEPA por 7 años más o menos, y en ese periodo uno ve y aprende mucho del quehacer de esta institución, y nos tocó pasar todo el proceso de aquella intento de licitación fallida que se tuvo en la época del expresidente Saca. Y solo para comentarte brevemente, porque creo que hay que ubicarnos en esto. Existía un decreto, si no me equivoco, el número era el 1034. Ese decreto estaba vigente. Se tenía que derogar de tal suerte que se le podía dar paso a un nuevo decreto que iba a marcar la cancha para poder licitar el puerto. ¿Decreto legislativo? Decreto legislativo. Nosotros, en la junta directiva de CEPA, en aquel entonces, te estoy hablando ya hace 7 años, 6 años,
se preparó un decreto que tenía 17 artículos, porque la idea era, miren, marquemos la cancha estrictamente para que se pueda hacer un proceso de concesión de acuerdo a lo que el país necesita en este proceso. Ese acuerdo, el FMLN nunca, ese decreto nunca dio el voto. ¿Qué es lo que está haciendo ahorita CEPA? Está salteándose ese proceso y se está yendo a la concesión, y después va a ir a pedir el decreto sobre la concesión que quiere hacer, lo cual es incorrecto, número uno. Pero la parte más importante, que es a la que quiero llegar, es que cuando tú vas a concesionar un puerto, no es como que vas a vender la casa de tu abuelita, que decir, la casa de mi abuelita, cuántos recuerdos, yo quiero un montón de pistos, o el carro de mi papá, y quiero... Sí, sí. No, este es un puerto que tiene que brindarle servicios a la sociedad, y el servicio más grande que le puede dar a la sociedad son barcos de gran calado, barcos que puedan traer, mover carga, bajas tarifas para hacernos competitivos, rutas garantizadas para sacar y traer productos a la región, y ese tipo de cosas ni le escuchas. No estamos oyendo nada de eso. Y por eso concuerdo con la preocupación de la embajada cuando dice, miren, si aquí nadie sabe ni qué es lo que se va a hacer, cuáles son las condiciones, qué es lo que estamos buscando en esta concesión del puerto. Ahora, pero es imposible desvincular los aspectos estrictamente geopolíticos alrededor del puerto. Yo creo que es imposible hacerlo. Más cuando estamos viendo que China ha estado haciendo este tipo de cosas en un montón de países alrededor del mundo. África tiene 17 puertos, 10 minas de explotación de piedras preciosas y otras cosas. En Malasia han estado en serios problemas. El puerto de Jambot ha tenido también serios problemas que ahorita se lo tuvieron que entregar 99 años a los chinos. Es decir, almuerzo gratis no hay. Y el que crea que hay almuerzo gratis se va a dar cuenta que sale mucho más caro. El famoso estadio en Costa Rica que decían que era gratis, nada de gratis. Lo tienen que pagar los ticos. Y se hicieron con chinos, con materiales chinos, y sí, lo mismo nos puede pasar. Y para cerrar, entonces, alrededor de esto, cuando hay esas expresiones así de la embajada norteamericana, es porque entonces está el temor, bueno, la parte geopolítica, pero también el hecho de que se esté trabajando algo a la medida de... Asumo que eso es. Obviamente para Estados Unidos lo que le importa es el tema geopolítico. A los salvadoreños nos importa la competitividad del país. Se cruzan en la calle de la desgracia en la que nos quieren meter, pero son visiones diferentes que generan al final una misma preocupación. Bien, nos quedamos en el punto, hacemos otra pausa comercial, volvemos. Sobre el tema del papel de la Fuerza Armada y específicamente por las declaraciones que ha dado el ministro de la Defensa, David Munguía Payés, Javier Castro, el director del Departamento de Estudios Legales de FUSADES, nos ha escrito a través de la cuenta de Twitter. Vamos a mostrar en este momento, a ver si lo tenemos en el full pantalla. Dice que las declaraciones del ministro son desafortunadas y además peligrosas. Van en contra de la transformación que tuvo la Fuerza Armada Salvador en el acuerdo de paz. Desconoce, dice Javier, que hay una institucionalidad que debe responder ante cualquier reclamo legal. Bueno, eso tiene que ver con el tema inicial que abordamos en la entrevista. Quería ver si podíamos dedicar unos minutos, Jorge, los últimos minutos de la entrevista, hablar un poco entonces de cómo están viendo el desarrollo ustedes de la elección presidencial, de la campaña electoral, porque bueno, ya prácticamente está quedando, que sería poco menos de 2 meses. Bueno, la campaña ha sido un tanto diferente a lo que hemos experimentado antes, y principalmente porque esta ha sido una campaña que se ha desarrollado bastante en el ámbito digital para algunos, aunque los partidos tradicionales continúan en la parte territorial, que es probablemente donde se encuentra una fuerza escondida que quizás no está apareciendo en las encuestas. Yo creo que la gente se cansa, y el cansancio en Venezuela, en México, en Argentina, en Bolivia y en todas partes se refleja al final de los procesos en elecciones de líderes que ofrecen todo y al final no entregan nada. El caso más palpable, López Obrador, ahorita en México, que ha comenzado recién y ya ahorita subió 53% el gasto de publicidad, cuando era uno de los temas que él decía, no, yo nunca voy a hacer eso, vamos a reducirlo. Bueno, ofreció también sacar al ejército del trabajo junto a la policía federal en México, y al final dijo de que había que esperar un poco tiempo. O sea, a lo que quiero llegar con esto es que
no podemos definir el futuro del país por cómo nos sentimos, porque nos puede ir mal. Tenemos que definir el futuro del país con cabeza, con visión y tratando de encontrar de qué forma voy a tener un país libre, democrático, con los poderes del Estado que se van a respetar, porque en ese tipo de país podemos hacer los cambios que el país requiere, valga la redundancia. ¿Cómo entender lo que está ocurriendo en Nicaragua, por ejemplo? La corrupción, solo termino con esto, la corrupción, la falta de empleo, los problemas no los va a resolver nadie por arte de magia. No es cierto, no va a suceder. Se va a resolver si existen las condiciones en el país para que venga la inversión, para que venga el empleo, etcétera. Lo que está pasando en Nicaragua es que nuestros colegas nicaragüenses le vendieron el alma al diablo. Fue una discusión de siempre. Yo tuve el honor de presidir no solo la ANEP en El Salvador, sino las ANEPs de la región centroamericana y República Dominicana, y una de las discusiones permanentes era que el sector privado allá había vendido los principios a cambio de una supuesta estabilidad económica que ahora la van a tener que pagar carísimo, y la están pagando con vidas, la están pagando con más de 1 millón que se espera a finales de este año haber perdido 1 millón de fuentes de empleo. El PIB del país está negativo y parece que las desgracias todavía faltan por haber tomado esas malas decisiones. De acuerdo, Roberto. Entonces, el análisis sobre el entorno electoral del país, ya ahora sí, de la campaña. Quizá lo nuevo es que ahora se hace a 3 bandas y no a 2 como... ¿En qué sentido? Porque aparece un actor con posibilidades de ganar, que pues gana Nayib Bukele. En las elecciones pasadas, pues la duda era si iba a ganar el Frente o iba a ganar Arena. Ahora no, ahora yo creo que las 3 posibilidades existen, a pesar de que las encuestas están diciendo que solo hay una, y como te digo, podemos analizar porque creo que todavía existen esas 3 bandas. Ahora, esa es una situación relativamente nueva. La otra situación también relativamente nueva es que el hecho de que haya gobernado Arena por un tiempo y luego se haya generado una expectativa de cambio, haya habido alternancia y tampoco pues haya habido cambios importantes en este país, pues eso ha generado en una parte de la población un cierto descontento, que es en lo que se basa, Gana y Nayib, aunque son de lo mismo, es decir, son del mismo sistema y todo, pero han logrado hábilmente ponerse como que ellos no son de esto a tal grado porque quieren hasta ocultar los colores de Gana. Entonces, esa profundidad, de ese descontento, a mi manera de ver, que sí es fuerte, pero no llega al nivel de lo que pasó en Brasil, que pasó en Venezuela. Es decir, por eso es que creo que ese descontento no necesariamente es que se va a ir con el nuevo partido que ha aparecido, nuevo entre comillas, porque hay cierta institucionalidad. Y como decía Jorge, hay también un juego territorial ahí importante. ¿Y los debates, perdón Roberto, qué tanto pueden estar incidiendo? ¿La participación o no en debates? Mira, antes han incidido poco. Lo que pasa es que se ha generado mucha expectativa, y cuando tú tienes a veces un comportamiento de mucha prepotencia, cuando tú tienes cierto desprecio por lo demás, eso a la gente le va, sobre todo el llamado indeciso, yo creo que le va calando, y puede afectar. Los debates quizás no influyen tanto en qué se propone o no se propone, porque los candidatos se cuidan mucho de no ser muy novedoso, por decir así, y no llegar mucho al detalle. Eso no importa tanto, pero el efecto de no asistir da una señal justamente de cobardía, que se está siendo aprovechado por la oposición, por supuesto. Y yo creo que fue un error grave de Nayib Bukele de no asistir, al contrario, ponerse el solo. Otros diciendo, no, mire, ¿para qué competir si ya ganamos? ¿No? ¿Para qué va a debatir? Creo que eso para mucha gente
no es bueno, le va a afectar, y sobre todo en un medio universitario, pues que nunca ha sido favorable a Arena, pues, y que se suponía que era favorable a él, pues creo que también puede tener sus efectos, tener esta especie de desprecio hacia la Universidad Nacional. Bueno, perfecto, el tiempo se nos ha agotado. Gracias, Roberto, por haber participado con nosotros. Muy amable. Bueno, gracias, Jorge. Muy gentil. Gracias. Bueno, perfecto, gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vemos mañana siempre 8 en punto. Buenas noches, que descansen.